Hebreos capítulo 2, vamos a dar lectura, hermano, a los primeros 4 versículos. Yo quisiera titular este pensamiento, hermanos, la tragedia de rechazar la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor, porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La Nueva Versión Internacional lee de la siguiente manera, solamente el verso 1. Por eso es necesario que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. La tragedia de rechazar la salvación. El escritor de Hebreos en su capítulo 1 se ha propuesto exponerle a sus lectores que Cristo es superior. Jesús es superior, dice el escritor de Hebreos, a los ángeles. Y nos narra a través de la escritura cómo Jesús es superior. Dios lo hizo superior a los ángeles. Dios le dio un lugar superior a los ángeles como Jesucristo. No hay nadie en el universo entero. Y entonces, en el verso 1 del capítulo 2, el escritor de Hebreos dice, por tanto. Estas dos palabras, por tanto, uno las encuentra a través de todo el libro de Hebreos y sirven de enlace en lo que va a decir con lo que ha dicho con anterioridad. Entonces el escritor de Hebreos dice, por tanto, porque Cristo es supremo, porque Cristo es el único, porque Dios lo ha exaltado en sobremanera única como consecuencia. El escritor entonces viene y nos da una exhortación. Acá ha estado hablando de los ángeles. Pero en ese hablar del escritor acerca de los ángeles, como buen pastor mira a la congregación. Y al mirar a la congregación aplica una exhortación directamente a los que están oyendo. No está hablando el escritor, hermanos, con los que son salvos. Porque a los que son salvos, la Biblia dice que no hay condenación para ellos. Pero en las iglesias tenemos dos clases de personas. Los que son salvos y los que han oído la palabra del Evangelio y no son salvos. Al escritor de Hebreos le importa no solamente que nosotros oigamos, porque la gran mayoría ya lo oímos. Es más, muchas personas todavía les molesta el volver a oír la misma exhortación. Pero el escritor de Hebreos, como un buen pastor de la congregación, no está interesado en que nosotros oigamos solamente, sino que respondamos adecuadamente a aquel mensaje, a la exhortación que hemos oído. No es suficiente con saber que la doctrina es correcta. Se hace necesario entonces que demos una respuesta correcta a aquella doctrina que ya hemos oído.
Se hace necesario que contestemos de manera positiva a esa exhortación que ya hemos oído. No solo es el deseo del escritor de que lo oigan, sino es el deseo del escritor que le obedezcan también. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, exige una respuesta. Y como maestro fiel de la palabra, el escritor de Hebreos entonces hace una exposición y dice entonces, por tanto, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos. El apóstol o el escritor del libro de Hebreos, que no sabemos quién fue, tiene una preocupación, y es una preocupación compasiva. Es más, le da tristeza al escritor de Hebreos ver la actitud de los que lo están oyendo o de los que él conoce en la congregación, que están seguros que la palabra es verdad, pero su respuesta no ha sido la adecuada. Y como buen pastor se compadece y se entristece porque sabe, por lo menos en el tiempo de Hebreo, en el tiempo que se escribe la carta, los cristianos están muriendo todos los días a consecuencia de la persecución. Y él pide y anhela que los hermanos den una respuesta correcta a la exhortación. Y la respuesta se parece mucho a la exhortación que encontramos en 1 de Corintios capítulo 9, donde el apóstol Pablo dice, por lo cual siendo libre de oídos me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Este texto, hermano, de alguna manera trae el corazón del mensaje, que es, oiga la exhortación y obedezca de manera correcta a la exhortación. El apóstol Pablo dice, yo me acomodé a ellos porque mi intención no era entretenerlos, mi intención era ganármelos para Cristo. Y tanto el apóstol Pablo como el escritor de Hebreos ven el rechazo del pueblo por la dureza de su corazón. Es más, los israelitas, por la dureza de su corazón, hacen llorar al maestro cuando en Mateo 23:37 dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quiso el maestro que oyeran el mensaje, que se dejaran juntar debajo de las alas protectoras del Dios Todopoderoso? Y ellos dijeron, no, no queremos. Jesús le dijo a sus seguidores, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es el corazón del mensaje del Evangelio que quiere, que anhela una respuesta positiva. Pero el hombre no quiere hacerlo. Había una preocupación en el escritor de Hebreos con misericordia, con compasión, porque esperaba la respuesta correcta de los oyentes. La enseñanza correcta, hermanos, de la palabra del Señor siempre exige una respuesta correcta. En el capítulo 13, en el versículo 22 del libro de Hebreos, dice el escritor que le da una palabra de exhortación.
De modo que cuando el corazón del escritor está entusiasmado y de alguna manera también está triste porque ha estado hablando de la superioridad de Cristo sobre los ángeles y sobre todo lo que existe, él entonces pone un grito, una demanda al corazón del oyente. Como todas las buenas invitaciones, esto incluye una exhortación. ¿Qué hacer y qué va a pasar si no se hace lo que se está pidiendo que haga? En estos 4 versos, hermanos, que vamos a tratar de cubrir en esta tarde, el escritor de Hebreos nos va a decir qué debemos hacer y qué va a pasar si no se hace con lo que el escritor nos está pidiendo. Primeramente, hermanos, el escritor de Hebreos está tratando de alcanzar a aquellos que han recibido la palabra y que intelectualmente saben que es cierto, pero no se han convertido. El escritor vuelve otra vez y dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿A quién se dirige? Una vez más, no se dirige a los cristianos. Está hablando con aquellos que han oído el mensaje de salvación, pero hasta este momento han rechazado el mensaje de salvación. Lo conocen con los sentidos, lo conocen en su mente, pero no se han atrevido a aceptarlo. Estos discípulos pueden rechazar o pueden seguir rechazando el mensaje, pero solo durará la exhortación hasta cierto tiempo. Esta exhortación no se dirige a los cristianos salvos, a los nacidos de nuevo, porque una vez más para los creyentes dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es probable que un cristiano rechace a crecer, es probable que rechace a convertirse en discípulo de Cristo, pero su salvación está asegurada en su nuevo nacimiento. La exhortación tampoco es para aquellos que nunca han oído el Evangelio, porque ¿cómo van a poder obedecer aquello que nunca han oído? Así que no es para los cristianos, no es para los que nunca han oído. Esta exhortación es para aquellos que, habiendo oído el mensaje una y otra vez, se han negado a aceptarlo. Y todos hemos conocido personas que les hemos hablado del Evangelio y dicen: sí, voy a ir, un día de esto voy a pasar. O sí dicen: sí, yo creo que Él es el Salvador, yo creo que lo necesito, pero es que no estoy listo para hacer ese compromiso con Dios todavía. Los hemos oído a cada rato. El problema será para ellos, hermanos, ¿qué pasaría con ellos o qué pasaría con usted si la muerte tocara su puerta hoy? De igual manera, tampoco estamos preparados para la muerte. Algunos entonces, habiendo oído el mensaje del Evangelio, dicen: no estoy listo, no estoy preparado todavía para hacer un compromiso con Dios. En una ocasión llegó una mujer a la oficina de un pastor y le dijo: pastor, quisiera hablar con usted. Y el pastor le dijo: sí, cómo no. Y le dijo: es que yo, le dice, soy prostituta. Le dice: yo soy prostituta, le dice, y en este momento necesito de Dios, le dice, estoy desesperada, le dijo. Y el pastor entonces le presentó el plan de salvación y le hizo la pregunta: ¿le gustaría a usted aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador para que salvara su alma? Y ella le dijo: sí, yo lo quiero hacer. Es más, le dijo: no puedo soportar más, yo tengo que aceptar a Cristo.
De alguna manera ella quizás había llegado a tocar fondo. Pero el pastor le dijo, ahora hermana, le dice que usted está en esa situación, le dice. Ahora usted tiene que dar muestras de que se ha convertido de verdad. ¿Usted tiene, le dijo, un libro de contactos de sus clientes? Y ella le dijo, sí, lo tengo. Y le dice, hermana, le dice, tenemos que hacer algo, tenemos que quemar ese libro. Aquella hermana abrazó el libro y le dijo, pastor, no creo que pueda quemar el libro. Y le dijo él, pero es que tiene que desprenderse de esa vida antigua que tenía. Y ella le dijo, pastor, pero no creo que pueda desprenderme de ese libro. Es más, pastor, no creo que esté lista para entregarle por completo mi vida a Cristo. Salió de la oficina del pastor y nunca más volvió. Esa es, hermano, la realidad con la que nosotros nos encontramos dentro y fuera de la iglesia. Cuando esta mujer calculó el costo, cuando esta mujer hizo números y vio lo que le iba a costar seguir a Cristo, ella dijo, no, con esas condiciones yo no quiero seguir a Cristo. Hay muchas personas como ella, dentro y fuera de la iglesia. Hay muchas personas como ella que saben la verdad, están al borde, están a la orilla de la salvación, pero nunca se deciden. Dicen ellos no pueden. Y a esa frase, hermano, que termina el verso 1, cuando dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa frase, no sea que nos deslicemos. La idea, hermanos, es la de un barco que está en un puerto. Pero ¿sabe lo que pasa con el barco que está en un puerto? Tiene que anclarse. ¿Sabe qué sucede con el barco que no es anclado al puerto? Se va deslizando de ese puerto y terminará saliendo de ese puerto porque no ancló su barco a ese puerto. ¿Sabe qué va a pasar con el que oye el mensaje de salvación una y otra vez y nunca le entrega su vida a Cristo? Se va a ir deslizando del puerto de la salvación y cuando se dé cuenta va a estar lejos del puerto de la salvación. Es necesario, hermano y hermana, usted que me está oyendo, que no le ha entregado su vida a Cristo, es necesario que atendamos este mensaje de exhortación, no sea que nos deslicemos. Aleluya. Y cuando llegue el momento, no, ya no se puede. Está tan lejos del puerto de la salvación que ya ni siquiera lo ve. Donde mi mamá vive, es un lugar que está a 500 metros sobre el nivel del mar. Y a veces cuando el cielo está despejado, por las noches se puede ver el puerto de la Unión. Y se ve bien bonito de noche, las luces allá. Pero estamos muy lejos nosotros del puerto de la Unión. Usted que no le ha entregado su vida a Cristo, usted que nunca ha hecho un compromiso con Dios, sepa que si no suelta el ancla de su corazón a los pies de la cruz de Cristo, llegará el momento que no podrá hacerlo aunque quiera hacerlo. Acá la exhortación dice, no sea que nos deslicemos. A estas personas que nunca le han entregado su vida a Cristo, han oído el mensaje. Es a ellos a quienes el escritor de Hebreos les habla. El propósito de estos 4 versos es darles el último empujón para que suelten el ancla y le entreguen su vida a Cristo. Santo, aleluya. El mensaje no era solamente para los judíos incrédulos, es para todo aquel que está allí.
Es más, ha visto a Dios obrar en la vida de las personas a su alrededor. Y no ha dado el último paso. Le falta su voluntad, porque su voluntad está enredada en el poder del pecado. O en el caso de los hebreos, tienen miedo a la persecución. A la persecución de la familia. ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué van a decir mis amigos? Mucho más importante que eso es, ¿qué va a decir Dios? Les da tristeza, hermano, y lo detiene el rechazo que puedan recibir. El hombre sigue en su necedad tratando de buscar excusa para no entregarle su vida a Cristo. Es más, hermano, el hombre, la mujer en esa condición es una tragedia porque ya oyó el mensaje. El que está allá afuera nunca lo ha oído. Sabe que Dios existe, pero nunca ha oído el mensaje de la cruz. Pero esta exhortación de estos versos, hermanos, va dirigido a aquellos que están dentro de la iglesia. ¿Y por qué se vuelve una tragedia? Mire, hay, hermanos, 3 razones por las que nosotros debemos decidir seguir a Cristo. 1, por el carácter justo de Cristo. 2, por la seguridad del juicio. Y 3, porque Dios ha confirmado la palabra que hemos predicado. La primera, el carácter de Cristo. Nadie pudiera argumentar el carácter de Cristo. Aún los más incrédulos tendrían que reconocer que Cristo es quien dijo que era. La primera razón que tenemos nosotros que debemos considerar para prestarle atención es el capítulo 1. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es aquel que Dios mandó para morir por nosotros en la cruz. Él está por encima de cualquier ser humano. Cristo está en todo esto. Siendo Él quien es, siendo Él superior a los ángeles, siendo Él superior a todo ser humano, siendo Él superior a toda la creación, ¿quién pudiera atreverse a rechazarlo? La respuesta es muchos. Pero ¿qué clase de persona se atrevería a rechazar el mensaje de salvación? ¿Cómo es posible que alguien rechazara al Cristo encarnado? Es más, hermanos, estamos a 4 semanas de que el mundo entero celebre el nacimiento del Maestro para que al siguiente día se olviden absolutamente de Él. Sí, Señor. Así estamos, a 4 semanas de que el mundo celebre su nacimiento. Al siguiente día, hermanos, se olvidaron por completo de Él. Muchos son los que dicen que creen en Él, pero se han olvidado por completo, hermanos, de que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Se han olvidado de que Él pagó nuestra deuda, aquella deuda imposible para nosotros de pagar. Se han olvidado de que en la cruz el Maestro demostró su amor muriendo en lugar mío, muriendo en lugar suyo. Una y otra vez, día tras día, el mundo sigue rechazando al Maestro. Rechazar al Maestro es rechazar a Dios, y rechazar a Dios es rechazar la razón de nuestra existencia. Y el que rechaza a Dios también rechaza la salvación. Y el rechazar la salvación se vuelve un necio, no queriendo seguir a Jesucristo. El Evangelio es verdad. La palabra de Dios es verdad. Pero qué tragedia, hermano, tan grande para aquel que oyéndolo día tras día. Es más, hay gente que dice, no regreso a la iglesia. ¿Por qué no va a regresar a la iglesia? Es que siempre me predican lo mismo. Pues qué tristeza que el mensaje que lo puede salvar
es el mensaje que no quiere oír. Una mirada, hermanos, a este versículo 2, capítulo 1, por ejemplo, dice el escritor, y en este verso 2 resaltan dos palabras. Cuando dice, es necesario que con más diligencia. El escritor está diciendo, sobre la base de que Él es el único, se hace necesario que prestemos más atención. Es más, es una emergencia, es una urgencia lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque cada segundo que pasa sin tener a Cristo, sin entregarle nuestra vida a Cristo, es un segundo más cerca del infierno. Y es necesario que con más diligencia, que atendamos, es un énfasis, es un mandamiento, es una orden. ¿Sabe qué viene a mi mente? El día cuando Jonás huye de Dios y se mete allá en la parte de abajo, está cansado y va a descansar mientras se viene sobre ellos una gran tormenta. Y los marineros dicen que lucharon y batallaron para sacar el agua que estaba hundiendo el barco. Y no pudieron. Era una emergencia. Ellos, hermanos, no se sentaron ahí de lo más tranquilo. No te preocupes, esa agua se va a ir. El agua no se iba a ir. El agua iba a terminar inundando la barca si ellos no hacían algo. El pecado en el ser humano terminará inundando la barca de muchas vidas si no se la entrega a Cristo. Señor, aleluya. Es necesario que con más diligencia atendamos esta salvación. La palabra deslizarse, hermano, no solamente ilustra el barco que está en el puerto, que no ha dejado caer su ancla, también ilustra el anillo sobre el dedo que le queda flojo y se desliza, y cuando menos se acuerda, perdió el anillo. Así poco a poco comienza el anillo a deslizarse y se sale del dedo. Para que no nos deslicemos, dice el escritor. Se puede también la palabra deslizar, se puede usar para ilustrar a algo que ha quedado atrapado y que ahora no puede salir. Pero especialmente se usa la palabra deslizarse para cosas que por consecuencia del descuido las personas dejan deslizar. Fíjense que en este caso, en el caso del barco, hermano, no es que el marinero no sepa que tiene que dejar caer el ancla para que el barco se quede en su lugar. Conoce los instrumentos, conoce la distancia a la que debe dejar caer el ancla, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho no por ignorancia, sino no lo ha hecho porque es negligente. Gloria sea al nombre del Señor. Acá el escritor, hermano, nos invita a nosotros que amarremos esa barca de nuestra vida a la cruz de Cristo. Y cuando dice deslizar, aquel barco que está allí frente al puerto, que lo único que tiene que hacer es soltar su ancla, aquel barco que estando allí no suelta su ancla, comienza a ser deslizado por la corriente de las aguas poco a poco. Porque también este proceso de deslizarse, en este caso del temor de Dios, no es de un día para otro, es muy lento, que se va deslizando la persona de ese puerto y cuando llega el día ya no puede regresar, ni siquiera sabe en qué dirección está el puerto donde pudo haber encontrado salvación. Señor, aleluya.
El texto, hermano, entonces nos exhorta a que debemos de asegurar con prontitud nuestras vidas. Las cosas que hemos aprendido debemos de ponerlas en práctica, no sea que el barco de la vida se deslice del puerto de la salvación y no vuelva atrás. La mayoría de las personas, hermanos, no se tiran de cabeza al infierno. La mayoría de las personas en este mundo no es que dicen, no, yo me voy a tirar de cabeza al infierno. Es que cada vez que oyen la palabra, y porque estamos hablando de aquellos que han oído la palabra, al seguirla rechazando, se alejan y se alejan más de la salvación. La mayoría de las personas, hermanos, no maldicen a Dios. La mayoría de las personas no literalmente dicen, yo voy a darle la espalda a Dios. No, poco a poco comienzan a deslizarse, hermanos. Y poco a poco comienzan a alejarse hasta el punto que ya no hay regreso para ellos. Por eso es, hermanos, que se vuelve una tragedia, porque estando allí tan cerca, esa es la mayor tragedia, estando tan cerca, al alcance de la mano. Lo único que tienen que hacer es extender la mano y decirle, Señor, sálvame. Y decirle, Señor, ancla mi vida al cielo. Una vez más, la descripción del barco no es que el marinero sea ignorante, o no es que el marinero sea un rebelde, no es que diga no voy a obedecer, no es que diga no quiero, sino que se descuidó. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa seguido que vengo manejando y de repente entra un texto a mi teléfono y quiero ver. El problema es que si yo levanto mi teléfono mientras vengo a 50 o a 60 millas por hora, necesito medio segundo para salirme del carril. Y hermanos, hay calles que la línea blanca queda a la misma orilla del barranco. La línea blanca, hay calles, hermanos, que la línea blanca todavía tiene un pie o dos pies más para allá afuera. Pero hay carreteras donde la línea blanca está allí mismo, a la orilla del abismo, y no hay lugar para poder deslizarse. Entonces no es que no sé, es que fui negligente. ¿Cuántas personas tienen accidente, hermanos, y no fue porque no saben, es porque fueron negligentes? Oí un hermano la vez pasada que dice que iba en el highway y hay una persona que lleva entre el volante y su pecho, lleva la computadora y va tratando de manejar y va tratando de escribir también. Y dice él, yo llamé a la policía y le dije, en tal highway va una persona con un carro con esta y esta descripción, y esta es la placa del carro, y lleva una computadora y va tratando de manejar y va tratando de escribir en su computadora al mismo tiempo. O los que van manejando con una mano en el volante y con la otra mano van tratando de comer. O los que se detienen, hermano, en la luz. Yo las he visto, las damas que se detienen para arreglarse el cabello mientras van manejando. No es que no saben, es que somos negligentes. Y lo mismo pasa con el que está oyendo el evangelio. No es que no sabe, es que está siendo negligente en oír la voz del mensaje del evangelio. Señor, aleluya. Lo oyeron. No es que eran ignorantes, pero dijeron, no, pastor, hoy no, otro día quizás. Es que no estoy preparado, es que no estoy preparada. El problema es ese, que no sabemos cuánto tiempo va a estar esa barca enfrente del puerto. Y hay que hacerlo hoy. Si no le hemos entregado nuestra vida al Señor, pues hay que hacerlo hoy. Ellos lo oyeron, pero la mayoría no lo aceptó.
Dice Lucas 9:44. Oiga este verso, Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en tus oídos estas palabras. O lo que diría el escritor de Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, úselos. Haced que os penetren bien en sus oídos estas palabras, dijo Jesucristo. Las palabras deben de entrar dentro de nosotros y como la semilla de aquel sembrador que salió a sembrar, deben de encontrar un terreno fértil en nuestro corazón. No es suficiente con oírlo. Eso, hermanos, es tan solo el principio. El escritor de Proverbios dice: hijo mío, está atento a mis palabras y pon atención o pon tus oídos a mis razones. No sea que se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina para tu cuerpo. Hermanos, no queremos hacerle daño. Créanme, jovencitos, que no queremos hacerle daño. Queremos que un día, cuando la trompeta suene, ustedes puedan oírlo y estar presentes con el Señor. Aleluya. No queremos hacerle daño. No queremos el dinero de ustedes. No queremos nada material de ustedes. Queremos el alma de ustedes para Cristo y para la eternidad. Gloria a Dios. No queremos nada malo para ustedes. Señor. Pero cuando oigan la palabra, hermano y hermana, hay que hacerla nuestra. Cuando oímos la palabra, tenemos que abrazarla como que si Dios hablara personalmente conmigo. Hagámosla nuestra, no sea que se nos deslice la palabra. ¿Cuántas personas, hermano, hoy en día están en el lugar de tormento, habiendo oído la palabra del Señor? ¿Cuántos estarán en ese lugar? ¿Cuántos desearán como aquel hombre? Oh, Padre Abraham, manda que moje su mano y la pase por mis labios. ¿Cuántos desearán hoy en día haber obedecido el mensaje de salvación? Y ya no hay esperanza, porque le dijo a Abraham: ni tú puedes pasar para acá, ni él puede pasar para allá, porque hay un gran abismo que nos separa. Es hoy el día de salvación, es hoy el día que Dios ha escogido para que le entreguemos nuestra vida a Él. ¿Cuántos millones estarán en el infierno ahora mismo sufriendo porque no tiraron el arca? No tiraron el ancla de su arca sobre Cristo y se deslizaron de aquel puerto de salvación a donde habían llegado. Porque pensaron: más adelante lo voy a hacer, o cuando esté preparado lo voy a hacer. El deslizarse también, hermano, es bien silencioso, es bien despacio, es bien fácil deslizarse. Es más, para deslizarse no hay que hacer nada, porque la misma corriente lo irá llevando. La misma corriente del mundo lo irá sacando del puerto. Resulta más difícil mantenerse en este camino. ¿Por qué? Porque este camino del Evangelio es un camino angosto, donde no hay lugar para las comodidades, donde no hay lugar para el bienestar muchas veces. Y para perderse no hay que hacer nada, hay que dejarlo, que la corriente del mundo, del diablo y de la carne se lo vaya alejando de el puerto de la salvación. Había un hombre que se llamaba William Edward Perry y se fue al océano Ártico. Y la intención de él era hacer una exploración. Y dijeron ellos: vamos a ir lo más al norte que podamos. Y se subieron ellos a una parte de hielo.
Lo que ellos no se fijaron es que esa parte de hielo era un témpano que se había desprendido, y mientras ellos pensaban, caminaban hacia el norte, el témpano de hielo bajaba hacia el sur. Cuando se dieron cuenta, están todavía más al sur que de donde habían empezado, porque ellos no prestaron atención. ¿Por qué debemos de prestar atención? Porque el carácter de Cristo demanda que le prestemos atención al mensaje de la salvación. ¿Por qué debemos prestar atención? Por la certeza, por la seguridad del juicio. Porque dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Segunda razón por la que debemos de prestar atención a la exhortación es porque el juicio es seguro. En el Sinaí estaba Moisés recibiendo la palabra. Y la palabra que se le dio a Moisés fue: deben de obedecer. Y el que no obedezca la ley, decía, debe de morir. El juicio es seguro. Es más, está escrito más adelante en el libro de Hebreos que el hombre muera y después el juicio. Sea el juicio de las obras, como hablábamos anoche, o sea el juicio del castigo eterno. En el Antiguo Testamento se nos dice a nosotros que los ángeles estuvieron allí participando en la entrega de la ley. La palabra que sobresale en estos otros versos, en el verso 2, la palabra transgresión y desobediencia. La palabra transgresión primeramente significa cruzar la línea de manera voluntaria. Esto es hacer lo que sabemos no debemos de hacer. Yo sé que eso es malo. Y decimos, pero yo como quiera lo voy a hacer. Yo sé que eso a Dios no le agrada, pero yo como quiera lo voy a hacer. Eso es lo que se llama transgresión. Intencionalmente hacemos algo que sabemos a Dios no le agrada. Ahora, la desobediencia tiene la idea de que no entendimos lo que se nos dijo. Mira la diferencia. La transgresión es hacer algo sabiendo que a Dios no le agrada. La otra palabra del verso 2, la palabra desobediencia, es no hacerlo porque no entendí qué fue lo que me dijeron. Igual, las dos cosas son consecuencia de no haber prestado atención. A mí a veces, hermano, mis compañeros de trabajo me hablan. Pero como hablan y tienen ese acento sureño, me hablan y a veces no les entiendo lo que me dijeron. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Que me repitan otra vez lo que me acaban de decir. ¿No entendió el mensaje del Evangelio? Pregunte. ¿Tiene alguna pregunta? Mire, hermano, la gente que viene y se siente en las iglesias a oír dice, hay cosas que no entiendo. Algunas cosas son simplemente problemas de entendimiento de la Escritura. Otras cosas son, por ejemplo, ¿cómo es posible que sigan pasando tantas cosas vergonzosas en las iglesias? Y esas cosas o no las entienden o por la razón que sea, se vuelve para ellos piedra de tropiezo. Y estando allí, enfrente del puerto de la salvación, no logran entrar a la salvación. Tenemos entonces dos problemas. Uno porque desobedecemos sabiendo, y otro porque desobedecemos porque no entendimos qué fue lo que se nos dijo. La desobediencia, hermano, cierra de manera voluntaria los oídos al mensaje de salvación. Es un pecado de no prestar atención.
Como cuando dice la esposa, ¿me entendiste? Sí, te entendí. ¿Qué fue lo que dijiste? Ve, hermano y hermana, que son cosas que tienen remedio. Ve que son cosas que se pueden arreglar. ¿Por qué no le ha entregado su vida a Cristo? Oh, es que no estoy listo. Oh, es que no estoy preparado. Oh, es que yo creo que mañana lo voy a hacer. Oh, es que me gusta hacer esto todavía y no quiero dejarlo. ¿Ya calculó el costo de no seguir a Cristo? Porque el costo de no seguir a Cristo en ultimada cuenta viene siendo el castigo eterno. ¿Valdrá la pena? Yo creo que no. No sé usted, pero yo creo que no. Así que la segunda razón por la que debemos de considerar el mensaje de la salvación es porque el juicio es seguro. Jesús le dijo en Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24, le dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, esta es la palabra de Cristo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en medio de ustedes, tiempo les hubiera sobrado para arrepentirse en silicio y en ceniza. Por tanto digo que el día del juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Sabe qué dice este verso? Este verso dice que aquel que se va a ir al infierno o aquel que se fue al infierno, su castigo va a ser mucho más terrible, porque habiendo oído el mensaje no lo escuchó. Porque habiendo oído el mensaje no lo atendió, no obedeció. Y hay gente en el infierno que se fue al infierno porque su pecado lo arrastró, pero el mensaje del evangelio nunca se lo presentaron de manera clara. Los dos terminan en el mismo lugar, sí. Pero el castigo para aquellos que habiéndolo oído no lo obedecieron será más terrible. Es más, en ese mismo pasaje sigue diciendo Jesucristo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es la palabra del Señor. Es por eso, hermanos, que esto de la salvación una vez más se vuelve un estado de emergencia. ¿Sabe qué hace unos meses atrás que estuvo lloviendo mucho en El Salvador? Habían lugares que se estaban derrumbando. Y llegaba la gente y la policía llegó y le dijo: tiene que irse. Y la mayoría se fue y uno volvió al día siguiente, y cuando volvió al día siguiente su casa ya no estaba allí porque se la llevó el deslave. En un caso de emergencia no hay opción, hay que correr, hay que buscar de Cristo, y esta es una emergencia porque el día de mañana no se los ha prometido a ninguno de nosotros. Señor, aleluya. No sabemos. Hoy estamos aquí, hoy estamos oyendo la palabra, y de mañana no sabemos absolutamente nada. El infierno es real. El castigo eterno es real. En el Nuevo Testamento, en Mateo 25:41, se le llama el fuego eterno. En Marcos 9:43 al 44, se le llama el lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. En Apocalipsis 19:20 se le llama el lago de fuego que arde con azufre. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, se le llama el pozo sin fondo. En Mateo 22:13 se le llama el lugar de las tinieblas externas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y en Judas versículo 3 se le llama el lugar de oscuridad y de tinieblas. No es un lugar agradable.
No lo es hoy, no lo será en el futuro, cuando sea echado allí también el diablo y todos los demonios. Hay grados de castigo en el infierno. Hay lugares más calientes que le pertenecen a aquellos que, habiendo oído el mensaje como el día de hoy, han rechazado la luz del Evangelio. Preste atención a lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le haya confiado más, más se le pedirá. El Señor acá está hablando de juicio. Así que en resumidas cuentas es, entre más luz tenga de la palabra del Señor, el castigo en el infierno será más severo. Esta verdad, hermano, no se puede presentar más clara sino en el Antiguo Testamento, cuando la ley decía bien claramente, y lo repite Hebreos 9:28 en adelante: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, dice el escritor de Hebreos, pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviera por inmunda la sangre del pacto, con la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si se va a castigar con la muerte al que desobedeciere los mandamientos, ¿cuál será el castigo para aquel que, oyendo el Evangelio, lo desprecia? Para aquel que ha oído el Evangelio, para aquel que entiende el Evangelio, pero se desliza, ese experimentará un castigo todavía más fuerte. Por último, hermanos, nosotros debemos de aceptar o de oír la amonestación del Señor, porque Dios la ha confirmado. El verso 3 al 4 lee de la siguiente manera: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esa pregunta ya allí del escritor de Hebreos se queda sin respuesta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos del juicio y del castigo eterno si la salvación es Cristo? Porque dice también el verso 4, o termina el verso 3 diciendo: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, con prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios ha confirmado su palabra. Y esta es entonces la tercera razón por la que debemos aceptar a Cristo, y es que Él la ha afirmado. Cristo fue el primero en anunciar el Evangelio, luego lo confirmaron los apóstoles y los discípulos que estaban con Él. Y por último, Dios también dio testimonio y confirmó que esa palabra era verdad. Cuando Jesús predicaba, también le dijo a la gente: aunque no me creáis a mí, creed las cosas que hago, dice Juan 10:38, aunque para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Si no me creen a mí, entonces presten atención a lo que hago. Cuando Él afirmó y dijo que era Dios, vino y después hizo las cosas que Dios podía hacer, para confirmar que Él era Dios. Mucha gente dice: ¿por qué yo debería de creer lo que usted me está diciendo? ¿Cuáles son las pruebas que tenemos de que el mensaje o lo que hablan ustedes es verdad? ¿Cómo sabemos que son auténticas? En el caso de los apóstoles, ellos dijeron: nosotros estuvimos ahí cuando estas cosas sucedieron. No solamente ellos estuvieron ahí, ellos mismos realizaron milagros para probar
que lo que decían era verdad. Y es probable que hoy no miremos esos mismos milagros, pero hemos visto el cambio que Dios puede hacer en las personas. Y el cambio que Dios puede hacer a las personas debería de servirnos como prueba, como garantía de que la palabra de Dios es veraz, es verdad. Y si esta confianza no fuera necesario, dice que también Dios le dio a los apóstoles estos dones especiales, o les repartió el Espíritu Santo según su voluntad. La idea del versículo 4, cuando habla de los dones de los que recibieron los apóstoles, es una confirmación de las cosas que hacían. Allá va Pedro y Juan a la hora de la oración, son las 3 de la tarde y allí está el paralítico. Dame una moneda, no tengo una moneda, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó. O el apóstol que fue y levantó a Dorcas de entre los muertos. O el apóstol que fue y predicó a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron nuevas lenguas también. En Hechos capítulo 14, versículo 3 dice la palabra del Señor: se detuvieron mucho tiempo en Iconio, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. La palabra que hablamos, hermanos, nosotros es verdad porque Dios la ha confirmado con lo que Dios ha hecho en nosotros. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted no le ha dicho: Dios mío, perdona mi pecado y llévame a morar para siempre contigo, este es el día que debe de hacerlo. Sí, mi Dios. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 12 también: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y por milagros. Así, hermanos, que nosotros debemos entonces obedecer la exhortación del Señor, porque el mensaje es veraz, porque el juicio es sincero, porque el juicio es eterno y porque Dios ha dicho: esa es mi palabra y esa es mi voluntad, que te arrepientas y de esa manera obtenga la vida eterna. Cierre sus ojos, hermanos.